preocupado por esta cuarentena, no sabe qué es lo que va a pasar. Usted que es trabajador, por ejemplo, sea del área pública o privada, ¿usted conoce cuáles son sus derechos, cuáles son sus beneficios? Y esta es la pregunta, pregunta al abogado justamente. Como trabajador, sea del sector público o privado, ¿conoce usted todos los derechos y beneficios que tiene en este periodo de cuarentena? Hay muchas consultas que tiene la gente, ya se está pronunciando a través de nuestras redes sociales y esta consulta. Y miren, tenemos más de 50 comentarios y hoy vamos a estar haciendo y absolviendo todas estas preguntas y dudas que usted tiene. Ahí está la gente. Ya estamos en vivo justamente con nuestro profesional, experto en el área, el doctor Israel Centellas, abogado, y justamente vamos a conversar con él. Qué gusto saludarle, muy buenos días. A distancia tomamos contacto, pero es importante que la gente esté bien informada. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días y pues estamos acá para poder absolver algunas consultas de las personas. Vamos a estar respondiendo durante todo el día, pueden continuar haciendo por el Facebook sus consultas y obviamente vamos a abordar el tema desde la parte técnica, jurídica y con una total imparcialidad y objetividad. Los trabajadores no pierden los derechos y los beneficios, por supuesto, en esta cuarentena y es importante que lo sepan, doctor. Realmente ellos no pierden ningún derecho. Es más, las medidas que se han generado a partir del gobierno de Yanine Áñez en este tiempo del coronavirus han tratado a que se tienda a que se continúe con la relación laboral, tratando de privilegiar los derechos que tienen los trabajadores a seguir percibiendo una remuneración. Por ejemplo, no pueden dejar de percibir una remuneración. Esa remuneración tiene que ser obligatoria y obviamente tienen los canales y los conductos necesarios para poder denunciar en caso de que el empleador no haya en este momento hecho el pago de sus sueldos y salarios, que es lo que corresponde. Señor Centellas, el ministro de Trabajo dijo claramente que no estamos en vacaciones, motivo por el cual las empresas no pueden otorgar vacaciones obligatorias a sus funcionarios, a sus trabajadores en este tiempo de cuarentena. Pero hay muchos que sí lo están haciendo. ¿Qué responde usted ante ello? En realidad, eso se puede manejar específicamente con el artículo 34 del reglamento de la Ley General del Trabajo, el Decreto Supremo 224, que establece que el empleador tiene la potestad de poder formular al empleado turnos de vacaciones. En este momento creo que también hay que ponerse de ambos lados y si es una institución, empresa que es productiva y que vive de esa producción y hoy en día no está produciendo nada, tendría que haber un acuerdo entre trabajadores y empleadores para poder llegar a este rol de turnos de vacaciones como tal, para poder de alguna forma paliar. Lo que no queremos es que de acá a un tiempo las empresas empiecen a quebrar y los trabajadores se queden sin una fuente laboral. La única forma, tal vez consensuada, es de que ambos lo puedan hablar, puedan hacer acuerdos, puedan hacer negociaciones laborales y a partir de esto se pueda generar un rol de vacaciones. Sin embargo, el Decreto Supremo, el reglamento de la Ley General del Trabajo establece como potestad del empleador de generar este turno de vacaciones como tal. Ahora, ¿qué pasa? Usted ha hablado de la productividad que va a bajar, va a disminuir considerablemente en diferentes empresas. ¿Qué sucede en ese sentido cuando hay algunos trabajadores que quizás no van a recibir su sueldo? ¿Pueden hacer eso las empresas? ¿Tiene que haber un acuerdo también? ¿O no? No, acá justamente el último decreto supremo establece que deben hacer los pagos de los sueldos y salarios. Es más, generan el Ministerio de Trabajo y Previsión Social hoy en día está recibiendo las denuncias de aquellos empleadores que no están haciendo el pago puntual de los sueldos y salarios. Esto yo creo que se puede tratar de regular mediante lo que se llama el teletrabajo o el home office, para continuar tratando de trabajar en temas que se pueden hacer por medio de las tecnologías de información y comunicación. A partir de esto, los empleadores van a tener todavía los ingresos que tienen, pero a través de un control que se tiene que hacer a los empleadores. Es algo que no está regulado en nuestra legislación boliviana, pero todo aquello que no está prohibido está permitido y por lo tanto estos canales, estos medios pueden servir hoy en día para que continúe la relación jurídico-laboral, continúe el empleador viendo de qué está trabajando sus
sus empleados y por lo tanto siga pagando una remuneración acorde a lo que merece el trabajador. Tampoco puede existir disminución de sueldos y salarios, o sea, porque eso directamente quiere decir que se lo está despidiendo indirectamente y por lo tanto va a ser sujeto a una reincorporación o a un proceso de beneficios sociales. Muy bien, eso del teletrabajo, del trabajo a través del Internet, no aplica, por ejemplo, para aquellas industrias, ¿no? Para estos obreros. Su situación es diferente y muy complicada, por cierto. ¿Qué les parece si vamos revisando algunas preguntas? Hemos seleccionado ya las consultas que hice justamente y vamos a ir viendo qué dice el Facebook. Vamos a revisar otras preguntas. Daniel Cruz, buen día, dice, querido doctor, hay personas universitarios que perciben el bono de pasantía en empresas. ¿Qué percibimos? ¿Cuál sería nuestro derecho para esta cuarentena? Mil gracias de antemano. ¿Qué le respondemos? En realidad la universidad, tanto las públicas como las privadas, han puesto en suspensión el tema de pasantías, trabajos dirigidos y todas las relaciones que existían con las instituciones, sean públicas o privadas. Y por lo tanto, al estar suspendido ya no gozan de este derecho. Por lo tanto, no tendrían derecho a reclamar en este caso, ¿no? Muy bien, tenemos otra consulta. Damos lectura. Laura Vargas dice, buen día, ¿qué pasará con las personas que trabajan con contrato y se les cumple este mes? ¿Serán retiradas o depende de cada institución o empresa? Hay que ver el tipo de contrato que ellos tienen. Hay diferentes tipos de contrato en materia laboral. Los contratos por tiempo indefinido, contratos a plazo fijo. Si es un contrato a plazo fijo y termina su duración en este mes, pues hay que cumplir porque tiene un plazo determinado y por lo tanto no puede haber lugar a la reconducción siempre y cuando las partes quieran volver a retomar esa relación o vínculo laboral. En el tema de contratos por tiempos indefinidos, pues es un contrato que va a tener que tener una reconducción y el empleador va a tener que continuar trabajando. Hay que ver el tipo de contrato y a partir del tipo de contrato que uno tenga, continúa o cesa la relación jurídico-laboral. Muy bien, vamos a seguir revisando, por favor, las preguntas que tenemos en Facebook. Si podemos subir, ahí vamos a ver. Vamos a ir viendo, por favor, la siguiente pregunta. Vamos a ver la parte de abajo, por favor. María Terán, buen día. Pregunta sobre estos días que son de cuarentena. ¿Las empresas no podrán hacer firmar o a cuenta vacación? Lo que le consultábamos y ha sido respondido justamente ya por el doctor. Buenos días, una consulta. Cuando retornemos a nuestra fuente laboral, ¿debemos reponer las jornadas de trabajo que no tuvimos en nuestra fuente de trabajo? Muchas gracias, señala. En este caso, en realidad esto es una emergencia, hoy en día no están trabajando y obviamente no tienen esa posibilidad de reponer esas horas, ¿no? Tenemos la posibilidad de trabajar 8 horas diarias. Excepcionalmente algunas personas que son de confianza, personas que son ejecutivas, pueden trabajar hasta 12 horas diarias como tal, porque la ley así lo prevé, pero no puedes reponer todo aquello que hoy en día lo has estado perdiendo bajo el argumento de que se te ha pagado normalmente. Eso no se puede hacer. Muy bien, a ver, Rosalía Villegas dice, buenos días, mi esposo trabaja en empresa privada, ¿están obligados a pagarle su sueldo completo del mes de abril? Están obligados a pagar su sueldo. Es más, el Ministerio de Trabajo ha sacado un comunicado, el 010/20, donde establece, en el caso de que no se haga el pago puntual de los mismos, que hagan una denuncia, que se llaman denuncias privadas, @ministeriodetrabajo.gov.bo, donde ellos pueden acudir y a partir de eso las instituciones que no hagan el pago pueden ser sancionadas con el cierre del establecimiento y en el caso de reincidencia una clausura definitiva del mismo. Aida Olivia Calle señala, buenos días, en mi caso en mi trabajo pagaban hasta el 7 de cada mes, ahora ellos nos pagaban en efectivo, dice, y ahora ¿cómo tendremos que ver eso? ¿Y qué pasa si no van a querer pagar? ¿Dónde tenemos que denunciar? En realidad esas modalidades se las está trabajando con el Ministerio de Trabajo. Están viendo a algunos empleadores de pagar en el día que ellos salen a poder hacer los cobros. Sin embargo, hay autorizaciones especiales que realiza el Ministerio de Trabajo para hacer este tipo de pagos. Por lo tanto, sería muy bueno que los empleadores, sobre todo para cumplir con esta obligación, que es una obligación legal, pues soliciten sus licencias y autorizaciones para hacer el pago a todos sus trabajadores que hoy en día deben estar necesitando mucho para cumplir con la canasta familiar que necesitamos en cada hogar.
A ver, también vamos a hacerle otra consulta porque hay muchas mujeres, mamás principalmente, que están preocupadas. Dice, buen día, quiero saber qué pasa con el pago de la asistencia familiar. Doctor, ese descuento a aquellos padres se tiene que continuar haciendo. ¿Cuál es la respuesta a las mamás? Cuando hay un descuento y es por planilla, eso igual sale dentro de las planillas de pagos y salarios como tal. Por eso es de pagos y salarios, porque tiene que ver a veces con deudas bancarias, tiene que ver a veces con asistencia familiar o con otro tipo de obligación que tengan las personas. En ese entendido, tienen que continuar los empleadores mediante sus unidades de recursos humanos o los empleadores en realidad pagando estas asistencias familiares, porque son asistencias que son necesarias de cumplir como tal. Ahora el juzgado en realidad está cerrado, en algunos casos las personas no van a poder acceder a su asistencia familiar, pero habría que ver de dar una cuenta bancaria para que las personas que pasan una asistencia familiar puedan seguir cumpliendo con la obligación. Es importante lo que dice, porque en el caso de la asistencia familiar, si recoges de alguna institución y no cobras en el tiempo especificado en la boleta, esta se revierte. Por favor, pedimos a las autoridades también información al respecto. Eduardo Daniel Sierra Valverde señala, buenos días, ¿cuál sería la figura legal para los pagos a consultores de servicio a terceros? Gracias. Perdón, no escuché muy bien la pregunta. Le reitero, por favor. Dice, ¿cuál sería la figura legal para los pagos a consultores de servicios a terceros? En realidad ellos tienen un contrato y a través de ese contrato tiene que cumplirse con el mismo y por lo tanto tienen que continuar percibiendo la remuneración habitual a los que ellos están acostumbrados, porque es en cumplimiento de ese contrato y por lo tanto se mantiene una relación laboral y a partir de esa relación laboral tiene que continuar el pago de sueldos y salarios normalmente. Muy bien, estamos revisando las consultas que tiene la gente, usted puede ver, son muchas, y acá nuestro abogado profesional, por supuesto, va a estar respondiendo una de ellas. Willy Ortiz señala, ¿las empresas privadas por esta pandemia pueden realizar el recorte de personal o despidos? No podrían hacerlo justamente porque hoy en día se pregona lo que es la estabilidad laboral, o sea, nuestras normas, nuestra constitución y todas las leyes laborales establecen la estabilidad laboral. Es más, se ha dejado sin efecto el artículo 55 del Decreto Supremo 21060 que establecía la libre contratación y el libre despido como tal, y se lo ha cambiado por un Decreto Supremo, el 28699, que establece la estabilidad laboral y por lo tanto, ante el despido que se pueda generar, ellos tienen que ir al Ministerio de Trabajo dentro de los 15 días para pedir su reincorporación y procede su reincorporación en vía administrativa. No deberían, ¿no?, estas empresas, tomando en cuenta la emergencia por la que estamos pasando. Dolores Dorado señala, buenos días, tengo una empresa unipersonal de limpieza y mi pregunta es si los contratos que tengo los pagaba mes completo o los días trabajados. Tiene que pagar mes completo porque hay un principio de favorabilidad a los trabajadores, el principio protector intuitivo que tiene el Estado y por lo tanto esas relaciones laborales tienen que ser a favor del trabajador y por lo tanto se debe pagar de forma mensual, no por día trabajado, porque sus contratos establecen un pago de forma mensual y por lo tanto hay que cumplir con esos sueldos y salarios. Yo sé que muchos empresarios, muchos empleadores dirán, pero está muy a favor de los trabajadores y es cierto, nuestras normas son favorables a los trabajadores porque es el sector vulnerable como tal y por eso es que las normas tienen ese sentido. A ver, Hernán Moscoso señala, soy maestro en colegio particular, ¿cuál sería mi situación respecto a los salarios de marzo y abril mientras dure la cuarentena y qué pasa con el tema de la estabilidad laboral? La institución educativa tiene que continuar pagando de forma normal. Es más, el tema de las pensiones escolares como tal, en el tiempo se van a ir resolviendo. La institución educativa va a tratar de que se le pague las 10 cuotas que son anuales y por lo tanto esta institución educativa particular tiene que pagar los sueldos y salarios. Es un tema de emergencia. Es más, los colegios particulares hasta hoy en día siguen trabajando mediante WhatsApp, mediante medios informáticos, otorgando hasta tareas. Creo que se suspendió esta semana, pero hasta la anterior semana han trabajado de forma normal, dando hasta trabajos a los estudiantes. Vico Soto dice, ¿es legal que a los trabajadores les descuenten el 50% de su sueldo de abril, siendo que están obligados a firmar una carta notariada? No es legal.
todos los derechos laborales son irrenunciables, el pago de sueldos y salarios es inembargable y por lo tanto ese descuento es ilegal, totalmente ilegal, y están dando lugar a que sea un despido indirecto como tal. Cuando te descuentan un monto de tu sueldo salario, te están despidiendo indirectamente y por lo tanto ellos pueden pedir la reincorporación más el pago de los sueldos y salarios que les han devengado y por lo tanto no corresponde ese descuento. Ya para cerrar, por favor, doctor, ¿qué pasa con aquellas empresas que están obligando a sus trabajadores a acudir en diferentes horarios, por ejemplo, y que no les dan la seguridad para enfrentar esta cuarentena y esta pandemia? Claro que sí. En realidad establecen algunas entidades que son específicas para poder lograr el normal abastecimiento de algunas necesidades básicas. Sin embargo, estas instituciones que tienen la autorización de poder trabajar tienen que cumplir con ciertas normas sanitarias como tal, y si no cumplen con aquellas normas sanitarias, también pueden ser susceptibles de una inspección por parte del Ministerio de Trabajo para que puedan cumplir con estas normas de bioseguridad que es necesario que ellos cumplan. Entonces, es el Ministerio de Trabajo que tiene que encargarse en este momento de hacer una inspección in situ para poder verificar de que no se están cumpliendo con este decreto supremo en realidad. Muy bien, doctor, le agradezco mucho por este contacto y responder a cada una de las preguntas. Sabemos que usted lo va a seguir haciendo, va a seguir leyendo las preguntas que tienen nuestros usuarios y por supuesto es importante responderlas. Hemos conversado con el doctor Israel Centellas, abogado, quien ha hablado justamente de aquellos derechos, de aquellos beneficios que tienen y que tenemos los trabajadores en esta temporada de cuarentena. Le agradezco mucho, ya sabe, usted ha participado a través de la revista El Día, nuestra página de Facebook. Esto ha sido Pregunta al Abogado.